Buenos días, estamos a 19 de diciembre del 2024. Esta escuela bíblica va a ser extremadamente importante. Es fundamental que tengáis una Biblia a mano, tengáis una Biblia de papel o en vuestro teléfono, en vuestra laptop, una Biblia electrónica. A lo largo de los siglos nos han enseñado, tanto en el judaísmo como en la cristiandad apóstata, que solo existe un Dios, que solo hay un Dios, y siempre utilizan una serie de versículos de la Biblia, una serie de pasajes bíblicos para basar, para fundamentar esa espantosa doctrina de demonios, esa herejía. Es una mentira. La Biblia nunca dice que solo existe un Dios. No existe un solo Dios, como vamos a ver ahora. Eso es falso, eso es un engaño satánico que a lo largo de los siglos lo ha enseñado el judaísmo apóstata, evidentemente, no el judaísmo bíblico, porque el verdadero judaísmo bíblico es enoteísta, enseña, cree, tal como enseña la Biblia, que hay un Dios supremo, que es el Dios todopoderoso supremo, el Padre celestial, y luego otros muchos más dioses, como es el Mesías Jesús, a los ángeles en la Biblia también se le llama dioses, etcétera, etcétera. Eso es todo lo contrario al monoteísmo. La Biblia no enseña jamás esa espantosa doctrina de demonios de que solo existe un Dios. Lo que vamos a hacer en esta escuela bíblica, la voy a hacer relativamente breve, es analizar unos cuantos textos bíblicos que siempre utilizan millones y millones de falsos cristianos de la cristiandad apóstata, así como del judaísmo apóstata monoteísta que enseñan esa patraña. De que la Biblia enseña el monoteísmo, y la Biblia nunca enseña el monoteísmo, lo que enseña es el enoteísmo. Vamos a analizarlo, a verlo en varios pasajes. Esto ya lo vemos, por ejemplo, en el Génesis. En el Génesis vamos a ir en el capítulo 1 del Génesis. Aquí tengo la Biblia, la versión Reina Valera, que vais a ver que la versión Reina Valera en algunos pasajes está muy mal traducida, han falsificado algunos pasajes en esta versión. Bien, pues abrid vuestras Biblias en Génesis capítulo 1, verso 26. Ahí vamos a ver ya en el principio, en la Biblia, cómo las Sagradas Escrituras hablan de más de un Dios. Habla en concreto de dos dioses creadores que fueron los que hicieron al hombre a imagen y semejanza de ellos. Vamos a leerlo en Génesis 1:26. Veréis cuán falso y satánico es esa doctrina apóstata de enseñar que solo existe un Dios. Mirad, Génesis capítulo 1, verso 26. Mirad lo que dice. Aquí lo tenéis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí cuando habla del hombre, evidentemente se refiere únicamente a Adán. Eva fue creada después, de una costilla de Adán. Aquí se refiere únicamente a Adán, al varón. Aquí, ¿qué es lo que dice? Pues que un Dios le estaba hablando a otro Dios, le propone crear al hombre, al varón, al hombre, a imagen y semejanza de ellos. Mire, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esto nos habla de parecido físico, como vamos a ver ahora, parecido físico. Adán tenía un parecido físico, era por así decirlo, una réplica física palpable de estos dos dioses que son el Padre y el Hijo. El Dios Padre, que fue quien decidió, fijaos bien, le propone al segundo Dios hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. Hagamos al hombre a nuestra imagen, no dice a mi imagen, sino a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Un Dios supremo, que evidentemente es el Padre Celestial, le propuso al segundo Dios, que evidentemente, como vamos a ver después, se refiere al Señor Jesucristo, crear al hombre a imagen y semejanza de ellos, con un parecido físico a ellos. Esto es lo que significa la expresión imagen y semejanza aquí en el libro del Apocalipsis, como vamos a ver ahora. Un Dios, que es el Padre, le propone a este Dios, al segundo Dios, crear al hombre a imagen y semejanza de ellos. Un ejemplo muy sencillo. Imagínase que usted le dice a su hijo, Juanito, hagamos un muñeco de barro a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Lo ve? Usted le está hablando a su hijo.
Usted le está proponiendo a su hijo hacer un muñeco de barro a imagen y semejanza de ustedes, con un parecido físico a ustedes. Así de sencillo. Ahí tenemos, en el primer capítulo de la Biblia, enseñando todo lo contrario de lo que enseña el judaísmo apóstata y la cristiandad apóstata. Ya el primer capítulo de la Biblia enseña el politeísmo. Habla de un Dios que le habla a otro Dios, un Dios supremo que le propone al segundo Dios hacer al hombre imagen y semejanza de ellos. Eso es lo que significa la expresión imagen y semejanza, como vamos a ver ahora en el siguiente versículo. Pongan muchísima atención a lo que voy a decir ahora. Aquí lo tenéis. Abrid vuestras Biblias en Génesis capítulo 5, verso 3. Mirad. Y vivió Adán 130 años y engendró a su hijo, mirad lo que dice, a su imagen, dice a su semejanza conforme a su imagen. Lo mismo que hemos leído en Génesis 1:26. Adán, teniendo ya 130 años, en esa época la longevidad era inmensa, engendra un hijo. Engendra un hijo que tiene con Eva, engendra un hijo a imagen y semejanza suya, y le puso de nombre Set. Set tenía un parecido físico a su padre Adán. Eso es lo que significa en el Génesis hacer a alguien a imagen suya, a imagen y semejanza. Set tenía lógicamente un parecido físico a su papá Adán. De igual manera, Adán, el hombre, tenía un parecido físico a sus dos creadores, a sus dos padres creadores, que son el Dios Padre, el Padre Supremo, y el segundo Dios, que era evidentemente el Señor Jesucristo, como vamos a ver después en el Nuevo Testamento. Dios creó todas las cosas, Dios el Padre creó todas las cosas por medio de su Hijo, por medio del Verbo, que es el Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en Génesis 1:26 está mencionando a los dos dioses. El Dios Padre, que es quien le propone al Señor Jesucristo hacer al hombre imagen y semejanza de ellos. Así de sencillo. La expresión imagen conforme a su semejanza significa un parecido físico. Adán tenía un parecido físico, era una réplica física de estos dos dioses creadores, que son el Padre Celestial, que es el Dios Supremo, y el Señor Jesucristo. Ahí tenemos bien clarito la existencia de más de un Dios. Enseñar que solo existe un Dios, como a lo largo de los siglos han enseñado en el judaísmo apóstata y en la cristiandad apóstata, es una asquerosa mentira del diablo, todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Bien clarito. Génesis 1:26 lo creó Adán, lo crearon estos dos dioses, porque fueron dos los que participaron en la creación de Adán, a imagen y semejanza de ellos. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra, no dice a mi imagen, sino a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Si solo existiera un Dios, entonces el texto bíblico diría, haré al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza. Pero eso no es lo que dice Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice bien clarito, hagamos un Dios, el Dios Supremo, que es el Padre, le propone al segundo Dios hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. Bueno, pues ya aquí, al principio de la Biblia, en Génesis capítulo 1, ya vemos claramente el politeísmo. Politeísmo, que significa existencia, la creencia en la existencia de más de un solo Dios. ¿De acuerdo? Ya desde el Génesis se destroza completamente la doctrina asquerosa, la doctrina satánica del monoteísmo. El monoteísmo es creer que solo existe un Dios solitario, como enseña el judaísmo apóstata y la cristiandad apóstata. Sin embargo, eso es todo lo contrario de lo que enseña la Biblia, como estamos viendo en estos pasajes. Bien, vamos a irnos al siguiente texto de la Biblia, donde claramente se enseña el politeísmo. Mirad, poner atención, vamos a otro pasaje del Antiguo Testamento, que es concretamente Éxodo capítulo 7, verso 1. Mirad lo que dice. Aquí lo tenéis en la Biblia. Éxodo 7, verso 1. Y Jehová dijo a Moisés, este señor Jehová le dice a Moisés, mira, yo te he constituido, ¿qué dice aquí? Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Lo veis?
tu hermano Aarón será tu profeta, yo te he constituido Dios para Faraón. La palabrita hebrea que aquí ha sido traducida por Dios es Elohim. Elohim significa poderoso. Evidentemente Moisés era un ser poderoso, tenía el poder de Dios, hacía milagros, tenía el poder de Dios, era un ser poderoso, era un Dios. Eso es lo que significa la palabra hebrea Elohim. Era un ser poderoso, por eso se le llama Dios. Evidentemente Moisés no era un falso Dios. No era un dios falso. Hay sus normales que dicen, no, todos estos dioses mencionados en la Biblia eran falsos dioses. Eso es una asquerosa idiotez, es una estupidez y una doctrina satánica. Ya que, si fuera así, este señor Jehová le hubiera dicho a Moisés lo siguiente. Mira, yo te he constituido, Moisés, en un falso dios para Faraón. ¿Verdad que no dijo eso? Dijo, yo te he constituido Dios para Faraón. Moisés era un dios. Moisés era un dios. Un ser poderoso, un Elohim. Por lo tanto, ¿cómo va a existir un solo Dios si Moisés en la Biblia, el propio Dios le llamó Dios? Es satánico, es estúpido, es de subnormales la creencia del monoteísmo, decir que solo existe un Dios. Porque Moisés era un Dios verdadero, evidentemente, tenía el poder de Dios, era un ser poderoso, que eso es lo que significa la palabra hebrea Elohim. Por lo tanto, ¿cómo va a existir un solo Dios si Moisés era un Dios? O sea, es que fijaos cómo Satanás ha destrozado el cerebro y ha engañado a lo largo de los siglos a millones de judíos apóstatas. Judíos apóstatas, que todavía siguen enseñando esa patraña, esa doctrina de demonios, de que la Biblia habla de un solo Dios. Eso es mentira. O la cristiandad apóstata igual, que a lo largo de los siglos enseña la doctrina de demonios de que solo existe un Dios. Es decir, el monoteísmo. La doctrina repugnante y satánica del monoteísmo. La Biblia lo que enseña es un politeísmo, concretamente el politeísmo, el enoteísmo monólatra, de que hay un Dios supremo reconociendo la existencia de otros muchos más dioses en los cielos y en la tierra. Y solamente se adora uno. Adoración, monolatría, se adora uno, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. El enoteísmo monólatra, enseñar que solo existe Dios, es una de las mayores mentiras satánicas de toda la historia de la humanidad, porque en muchos textos, por ejemplo, como vemos aquí, Éxodo 7.1, Moisés era un Dios, era un Elohim, era un ser poderoso, lo dijo el propio Dios. Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, ¿de acuerdo? Moisés era un Dios, ¿por qué? Porque tenía el poder de Dios. Tenía el poder de Dios, era un ser poderoso y por lo tanto eso es lo que significa la palabra Elohim, significa un ser poderoso. Vamos a otro texto del Antiguo Testamento donde se hablan de estos dioses, seres humanos a los cuales se le llama dioses, demostrando así la mentira del monoteísmo, demostrando que el monoteísmo es una burda doctrina de demonios. La Biblia habla de muchos dioses en los cielos y en la tierra. En los cielos son los ángeles, como vamos a ver después. En la Biblia hay pasajes donde a los ángeles se le llama dioses, se le llama Elohim. Y a seres humanos también. Vamos a verlo. Vamos al siguiente pasaje, que es el Salmo 82. Abrid vuestras Biblias. Mirad. Mirad, aquí lo tenéis, Salmo 82, verso 1, Dios está en la reunión de los dioses. La palabrita hebrea que ahí aparece es Elohim. Elohim, que se puede traducir por dioses en plural, cuando se refiere a más de uno, y se puede también traducir en singular, se puede traducir por Dios en singular, cuando se refiere a uno. ¿De acuerdo? Cuando se refiere a más de uno, como es el caso, como era el caso de los jueces de Israel, ha de traducirse por dioses. La palabra hebrea Elohim se ha de traducir por dioses en plural. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Eran jueces de Israel que se habían convertido en jueces injustos, pero se les llama dioses, eran seres poderosos. Elohim
eran dioses. Un salmo que, por cierto, citó el propio Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, como vamos a ver ahora, indicando así que el propio Jesús también era politeísta, creía en la existencia de muchos dioses. Jesús jamás enseñó el monoteísmo. Lo que Cristo enseñó es el enoteísmo monólatra, la creencia en la existencia de un Dios supremo que es el Padre Celestial. Poner atención. Mirad, abré vuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 10, vamos a leer a partir del verso 33. Le respondieron los judíos, le respondieron a Jesús, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por tu blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús se hacía pasar por un ser poderoso, por un Dios, efectivamente, porque tenía el poder de Dios, hacía milagros, etcétera, etcétera. Por eso es que Cristo era un Dios, era un ser poderoso cuando vivió en la tierra, ya que tenía el poder de Dios, el Espíritu de Dios. Y fijaos la respuesta que les dio Jesús a estos fanáticos fariseos que ignoraban completamente las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Mirad. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois, que ya lo hemos leído, está en el Salmo 82, ¿de acuerdo? En el Tanakh. Salmo 82, ya hemos leído el texto. Dioses sois, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y que eran los jueces de Israel, como sabéis, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. ¿Lo veis? Jesús era un Dios, era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Jesús reconoció que esos jueces de Israel eran dioses, eran seres poderosos, en hebreo Elohim. Él citó bien clarito el Salmo 82, indicando así que Jesús de ninguna manera era monoteísta. Él jamás enseñó la mentira del diablo de que solo existe un Dios. Lo que dijo es que su Padre, el Dios Padre, es mayor que todos, es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, el Dios de dioses y Señor de señores, como leemos en el texto que vamos a ver ahora, importantísimo, de Deuteronomio 10:17, donde una vez más enseña el politeísmo, la creencia en la existencia de muchos dioses. Dios el Padre es el Dios de los dioses, el Dios de dioses y Señor de señores. Estos dioses evidentemente no son falsos dioses, ni son demonios, son los hijos de Dios. Dios el Padre es el Dios de sus hijos, el Dios de dioses, no el Dios de los falsos dioses. Solo un subnormal podría decir que Dios el Padre es el Dios de los falsos dioses. Un retrasado mental, un mongolo o un endemoniado podría decir esa idiotez. No, Dios es el Padre de sus hijos, es el Dios de dioses. Vamos a leerlo en Deuteronomio 10:17. Abrid vuestras propias Biblias. Aquí lo tenéis, en Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. Dios de dioses. No dice el Dios de los falsos dioses. El Dios de dioses. ¿Quiénes son estos dioses? ¿Quiénes son estos dioses mencionados aquí en Deuteronomio 17? Pues son los hijos de Dios. A los hijos de Dios en la Biblia se les llama dioses. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Salmo 82. Es el Dios de sus hijos, el Dios de dioses. Esto destroza completamente la doctrina de demonios del monoteísmo. Ahí lo dice, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Dios el Padre, el Dios supremo, es el Dios de dioses. Él es el más grande de todos los dioses del universo. Por lo tanto, ¿por qué enseñan millones de falsos judíos apóstatas y de falsos cristianos apóstatas la creencia en la existencia de un solo Dios? Si aquí en estos textos estamos viendo claramente que la Biblia habla de muchos dioses en los cielos y en la tierra, que son los hijos de Dios, sean hijos de Dios angelicales, los ángeles, o hijos de Dios humanos. Propio Jesús citó, ya hemos visto, el Salmo 82, ahí lo citó en Juan capítulo 10. ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, vosotros sois dioses? Si llamó dioses a los que vino la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Cristo reconoció la existencia de muchos dioses. Ahora vamos a ir a la famosa Shema hebrea, donde
millones y millones de judíos apóstatas, de mentirosos y apóstatas judíos a lo largo de los siglos, de falsos rabinos judíos, falsos maestros, falsos rabinos. Recuerde que la palabra rabino significa maestro. Falsos maestros rabinos que aún siguen enseñando esta patraña de que solo existe un Dios. Esa doctrina de demonios del monoteísmo. Y suelen basarse en la Semá hebrea. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Abrid vuestras Biblias que voy a comentar ese importantísimo pasaje que destroza completamente la mentira satánica del monoteísmo. Mirad. Aquí lo tenéis, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O único es, también se puede traducir. Se puede traducir de las dos maneras. Uno es o único es. Esto lo vemos claramente pues en diferentes traducciones, diferentes pasajes de este pasaje de la Semá hebrea. Por ejemplo, la Baz. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único. ¿Lo ve? Único. Único Señor. Es un Dios único, el único Dios verdadero, es decir, el más grande de todos los dioses, refiriéndose al Padre Celestial, porque este Dios, este Señor Jehová mencionado en la Semá hebrea, solamente se refiere al Padre Celestial, como vamos a ver seguidamente. El Dios Padre, evidentemente, es un Dios único, es el más grande de todos los dioses, como también lo enseñó Jesús. La DHH igual lo ha traducido por único, el único Señor, la Biblia Jerusalén también. Dios es el único Yahvé, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé, por lo tanto se puede traducir por único y por uno. Las dos traducciones son correctas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este Dios, este Señor Jehová Supremo mencionado en la Semá hebrea, es un Dios único, es un Dios único. ¿Y quién es este Dios único? ¿Quién es este Dios supremo? Bueno, pues esto es lo que enseñó Jesús bien clarito. Vamos a verlo ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. Vamos a ver quién es este Dios único mencionado en la Semá hebrea. Vamos a ver si es un falso Dios trino, si es Jesús o si es el Padre Celestial, como así lo enseña bien claro toda la Biblia. Vamos a Juan capítulo 17, verso 3. Pues aquí lo tenéis. Mira lo que dice Jesús. Estoy leyendo la versión Reina Valera de 1960. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. ¿A quién le estaba hablando Jesús? A ver, que los trinitarios, los falsos cristianos trinitarios y los monoteístas y los unicitarios piensen con el microcerebro que todavía tienen, que todavía tenéis. A ver, ¿a quién le estaba hablando Jesús aquí? ¿Verdad que era al Dios Padre? Al Padre Celestial, al Dios Supremo. Y la vida eterna consiste en tener este conocimiento. Que conozcamos al Padre. Al Padre, ¿y cómo le llama? El único Dios verdadero. El único Dios verdadero, no es ningún falso Dios trino, no se refiere al Señor Jesús, sino solamente al Padre Celestial. ¿Por qué Jesús le llamó el único? El único Dios verdadero, la palabra único significa el más grande de todos los dioses, el Dios de dioses y Señor de señores, el Dios supremo. El Dios Padre es mayor que Cristo, lo dijo el propio Jesús, porque el Padre es mayor que yo, y luego dijo también, porque el Padre es mayor que todos los dioses del universo, es el más grande de todos, es el Padre Celestial, el Dios más importante, el Dios Padre. Y luego el segundo conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna es creer que Jesucristo es el enviado del Padre. Jesucristo, o Jesús es el Mesías, que eso es lo que significa, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús es el enviado del único Dios verdadero. Repito, Jesús es el enviado del Padre Celestial, del único Dios verdadero. Este es el doble conocimiento que tenemos que tener si queremos adquirir en el futuro la vida eterna, un conocimiento que rechazan completamente los falsos judíos, los judíos apóstatas, los falsos cristianos apóstatas de la cristiandad apóstata, sean católicos trinitarios, sean los unicitarios, etcétera, etcétera. Sean los evangelocos trinitarios, rechazan completamente este verdadero conocimiento, este conocimiento real que lleva a la vida eterna. Lo dijo Jesús bien claro.
Primer conocimiento, creer que el Padre es el único Dios verdadero, es decir, el Dios supremo, eso es lo que significa la palabra único. Y el segundo conocimiento, creer que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Lo dice bien claro, y a Jesús el Mesías a quien has enviado. Creer que Jesús es el descendiente carnal del rey David, el descendiente biológico, carnal, si no, no podría ser el verdadero Mesías de Israel, y el enviado del Padre, el enviado del único Dios verdadero. Por lo tanto, el Señor Jehová, este Dios único mencionado en la Semá hebrea, Deuteronomio 6:4, es el Padre celestial. Lo dijo Jesús, el Padre celestial, no ningún falso diostrino inventado por Roma, por la iglesia de Satanás en la tierra, no. Ese monstruo de 3 cabezas es un falso Dios que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos, católicos y evangelocos. Los va a llevar a la condenación del lago de fuego por practicar la idolatría, por adorar a ese falso Dios, a ese monstruo de 3 cabezas. La enseñanza de toda la Biblia, la enseñanza de Jesús es que hay un Dios supremo, un Dios único, el Dios mencionado en la Semá hebrea, que es el Padre celestial, el único Dios verdadero. Y el segundo conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna es creer que Jesús es el enviado de este único Dios verdadero, el Hijo de Dios y el verdadero Mesías de Israel. Si usted rechaza este doble conocimiento que lleva a la vida eterna, jamás de los jamases va a poder ser salvo. Por mucho que diga que es judío, descendiente de Abraham, por mucho que diga que es cristiano, que ha nacido de nuevo, por mucho que pegue saltos, que diga aleluya, que diga amén, que diga que lee la Biblia, ustedes se van a condenar al lago de fuego si rechazan este verdadero conocimiento, este conocimiento real que lleva a la vida eterna y que mencionó Jesús aquí en este tremendo pasaje de Juan 17:3. Por lo tanto, ¿qué enseña la Biblia? La Biblia enseña la existencia de muchos dioses. Estos dioses son los hijos de Dios, pero hay un Dios supremo, el más grande de todos los dioses, que es el Padre celestial. Esto en lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo. Enoteísmo monólatra, porque se adora solamente a este Padre celestial, a este Dios supremo que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a irnos al Nuevo Testamento para comentar, para analizar 3 o 4 pasajes más que citan millones y millones de falsos cristianos monoteístas de la cristiandad apóstata para enseñar la mentira, la doctrina de demonios de que solo existe un Dios. Vamos a analizar esos textos que aparecen en el Nuevo Testamento. Poner atención. El primer pasaje, aquí lo tenéis, se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 3, verso 30. Porque Dios es uno. Pablo también citó la Semá hebrea, Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, es único. Y esto mismo es lo que dijo Pablo en este texto. Porque Dios es uno, o es único, se puede traducir también. Dios es uno. ¿A qué Dios se estaba refiriendo el apóstol Pablo? ¿A un falso diostrino enseñado por los falsos cristianos católicos y los falsos cristianos evangelocos? ¿Se estaba refiriendo a Jesús? No, se refería solamente al Padre Celestial. Él es este Dios único, es este Dios supremo. Vamos a comprobarlo. Vamos a leer el texto, vamos a leer el contexto. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Sigamos leyendo más atrás, para que veáis que este Dios mencionado por Pablo, este Dios único es solamente el Padre. Bien, vamos a leer a partir del verso 22, Romanos 3:22. La justicia de Dios, aquí lo tenéis, de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Por lo tanto, este Dios no es el Señor Jesucristo, ni tampoco es un falso diostrino, es el Padre Celestial. ¿Queda clarito? Este Dios único es el Padre Celestial, ya que se le diferencia de Jesús, y evidentemente no ningún falso diostrino, ningún monstruo de 3 cabezas. Dios, dice la justicia de Dios, es decir, del Padre Celestial,
por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es decir, de la gloria del resplandor del Dios Padre, del Padre Celestial, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Lo ve? Está diferenciando bien claro a este Dios único que es el Padre, lo diferencia del Señor Jesucristo. Son dos, el Dios supremo que es el Padre Celestial, a quien Dios, es decir, el Padre, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, es decir, el Padre Celestial, el Dios Padre, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Lo ves? Se diferencia a este Dios, al Padre se le diferencia de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe y las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Refiriéndose al Padre Celestial, al Dios Supremo. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, refiriéndose únicamente al Padre. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este Dios, cuando dice aquí que Dios es uno, no está hablando de un solo Dios, no está hablando de ningún monoteísmo, del monoteísmo por ninguna parte. Está hablando solamente del Padre Celestial y evidentemente Él es un Dios único. ¿Por qué el Padre es un Dios único? Porque es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. El Dios de dioses y Señor de señores, como ya hemos visto en el texto de Deuteronomio, capítulo 10, verso 17, refiriéndose solamente al Padre. El Dios de dioses, indicando así que hay otros muchos más dioses en el universo. Vamos a más pasajes del Nuevo Testamento donde se habla también, donde se dice también que Dios es uno, que Dios es único. Vamos a ver cómo, una vez más, se refiere solamente al Padre Celestial. Poner atención. Abrid vuestras Biblias en Gálatas, capítulo 3, verso 20. Aquí lo tenéis. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, etcétera, etcétera. ¿Quién es este Dios? ¿Quién es este Dios uno? Este Dios único es el Padre Celestial, como vamos a ver en el contexto de este pasaje. Mirad, vamos al contexto. Versículo 11, por ejemplo, Gálatas 3:11, aquí lo tenéis, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es decir, para con Dios el Padre, el Dios Supremo. Es evidente, el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo, ahora está hablando aquí de Cristo, Cristo nos redimió, es decir, nos compró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es la simiente de Abraham, el descendiente biológico, carnal de Abraham, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa la simiente de Abraham. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, lo ve, está diferenciando a Dios, lo diferencia de Cristo. Este Dios es el Padre Celestial, no es ningún falso Dios trino, y lo diferencia de Cristo, aquí lo podéis leer, ratificado por Dios para con Cristo, ¿lo veis? Este Dios único mencionado en Gálatas capítulo 3, verso 20, pero Dios es uno, se refiere únicamente al Padre Celestial, de ninguna manera se refiere a ningún monstruo de tres cabezas, a ese falso Dios trino al cual adoran millones y millones y millones de falsos cristianos, sino que se refiere solamente al Padre, al Dios Supremo, al Dios
de dioses y Señor de señores. Vamos a otro pasaje donde se habla también de este Dios único. Vamos a ver que se refiere una vez más al Padre Celestial. Aquí tenéis el texto en Santiago, epístola de Santiago, capítulo 2, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Lo ve? Este Dios uno, este Dios único. Santiago evidentemente era judío, él creía en la Shema hebrea, escuché Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es único, es solamente el Padre Celestial. De ninguna manera el apóstol Santiago se estaba refiriendo a un falso Dios trino, a ese monstruo de 3 cabezas enseñado por imbéciles, por millones de falsos cristianos idiotas, totalmente engañados por Satanás. No, este Dios único es el Dios supremo, el Padre Celestial. Y luego la Biblia reconoce, como ya hemos visto, la existencia de otro mucho más dioses que son los hijos de Dios, no son los falsos dioses del paganismo, los ídolos, los falsos dioses hechos de madera, de piedra, etcétera, de ninguna manera, porque sería estúpido, sería de auténticos subnormales decir que Dios el Padre es el Dios de los ídolos, es el Dios de los falsos dioses. Eso solamente lo pueden enseñar retrasados mentales. Dios el Padre es el Dios de sus hijos. En la Biblia a los hijos de Dios se le llama dioses. En hebreo, Elohim. Y ahora vamos a otro pasaje de Pablo tremendamente importante, donde se habla de este Dios único, que es el Padre Celestial, y es 1 Corintios, capítulo 8, del verso 4 hasta el verso 6. Abrid vuestras Biblias en este texto. Es un pasaje que, como vais a ver, ha sido muy mal traducido en esta versión, en la versión Reina Valera, muy mal traducido, está falsificado. Vamos a leer, estoy leyendo la versión Reina Valera y luego vamos a ver cuál es la auténtica pronunciación, tal como lo dicen los textos griegos, todos los manuscritos griegos de este pasaje. Bueno, pues dice la Reina Valera, lo ha traducido de la siguiente manera. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo, nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Es decir, que hay un Dios, esa es la correcta traducción, así lo dice el texto griego. Y que hay un Dios. La Reina Valera lo ha falsificado, ha metido palabras. Eso de que no hay más que un Dios es falso. Lo que dijo el apóstol Pablo es y que hay un Dios. Y que hay un Dios. Vamos a verlo. Aquí tengo el texto griego, la traducción literal del griego al español, la versión griega, literal, del griego al español, para que veáis cuán diferente es lo que dijo el apóstol Pablo aquí en este texto de 1 Corintios 8:4. Vamos al texto griego, mirad. Aquí tenéis el pasaje, el texto literal del griego al español. Y que ningún Dios sino uno. Es decir, no existe, no hay ningún falso Dios, no existen estos falsos dioses, no son nada, son ídolos. Y dice, ¿qué dice aquí? Sino uno. Hay un Dios uno. Hay un Dios único. ¿Quién es este Dios mencionado por Pablo? ¿Acaso será un falso Dios trino, un monstruo de 3 cabezas, como dicen millones de idiotas trinitarios? No. Vamos a ver quién es este Dios mencionado por Pablo en 1 Corintios 8:4. Sigamos leyendo el contexto para tapar la bocaza mentirosa de todos los apóstatas y falsos cristianos trinitarios y monoteístas. Poner atención. Seguimos leyendo 1 Corintios 8:5. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses en el cielo o en la tierra, y mirad lo que dice ahora el apóstol Pablo, aquí lo tenéis, lo estoy subrayando. ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone? Como hay muchos dioses y muchos señores. Otras versiones dicen como de hecho, hay muchos dioses y muchos señores. Así lo dijo bien clarito el apóstol Pablo. Pablo reconoció la existencia de muchos dioses y señores. Pero al mismo tiempo dijo que para nosotros hay un Dios supremo, un Dios único que es el Padre Celestial y un Señor Jesucristo, como vamos a ver ahora. Repito, en 1 Corintios 8:5, aquí lo puede leer, Pablo reconoció la existencia de muchos dioses y señores, como de hecho hay muchos dioses y señores, o como hay muchos dioses y señores. Si Pablo no hubiera creído en la existencia de estos dioses
y señores, tal como enseña la Biblia, Pablo jamás habría escrito estas palabras. Pablo nunca hubiera dicho, como de hecho hay muchos dioses y señores. Pablo era politeísta, creía en la existencia de muchos dioses, pero al mismo tiempo era monólatra, adoraba a un Dios, a un solo Dios, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo. Eso se llama monolatría. No confundáis la monolatría con el monoteísmo, que es lo que han hecho millones de falsos cristianos, confundir la monolatría con el monoteísmo. Son dos cosas muy diferentes, dos términos teológicos muy diferentes. El monoteísmo es creer en la existencia de un solo Dios solitario, punto y pelota. Como ocurre, por ejemplo, con esta religión falsa del Islam, que creen que solamente existe un Dios, al cual llaman Alá. No. La Biblia enseña que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, y luego reconoce la existencia de otros muchos dioses. Eso se llama enoteísmo, ¿de acuerdo? Enoteísmo, el lenguaje teológico moderno. Pero la adoración a este Dios supremo, que es el Padre, se llama monolatría. Mono, uno, latría, adoración de un solo Dios, que es el Padre Celestial, al único Dios que se le adora en la Biblia, como enseñó Jesús en Juan capítulo 4. Al Padre adorarán en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cristo nunca se incluyó en ese tipo de adoración que se ha de dar al Padre Celestial, a este Dios único, a este Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Repito, esto se llama monolatría, no tiene que ver nada con el monoteísmo. El monoteísmo significa únicamente la creencia en la existencia de un solo Dios solitario, una doctrina que es totalmente satánica, antibíblica, anticristiana. Jamás enseña la Biblia el monoteísmo, lo que sí enseña es la monolatría. Monolatría, adoración del Dios Padre, del Dios Supremo. Seguimos en el texto de Pablo de 1 Corintios 8. Ya lo hemos visto como Pablo reconoció la existencia de muchos dioses. ¿Qué dice? Para nosotros, sin embargo, ¿qué dice aquí la versión Reina Valera de 1960? Solo hay un Dios, el Padre. Bueno, pues atención, la palabrita solo fue añadida falsamente, de forma diabólica, por los traductores de esta versión de la Reina Valera, ya que no se encuentra en ningún texto griego. En el texto griego no aparece la palabra solo. Lo que dijo el apóstol Pablo es: para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre. Hay un Dios uno, único, el más grande de todos los dioses. ¿Y quién es este Dios único? ¿Quién es? El Padre Celestial. Pablo no dijo que fuera un falso Dios trino, porque si Pablo hubiera sido trinitario, hubiera dicho: para nosotros, sin embargo, hay un Dios que es trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Lo entienden? ¿Lo entendéis, idiotas trinitarios? Pablo no era ni trinitario ni monoteísta, era enoteísta, y creía que este Dios, enseñaba que este Dios es el Padre Celestial, este Dios único, este Dios supremo. Hay un Dios, el Padre. Repito, no dijo que solo exista un Dios. Eso es mentira. Lo que dijo Pablo es: hay un Dios, el Padre. La palabra solo no se encuentra en el texto griego. Vamos a comprobarlo yendo al texto griego. Poner atención. Aquí tenéis el texto griego, de la versión interlineal del griego al español. 1 Corintios 8:6. Esta es la traducción literal del griego al español. Recuerde que las epístolas de Pablo las escribió en idioma griego, que era el idioma internacional en esa época, en el Imperio Romano. Sus cartas, sus epístolas, repito, fueron escritas en griego. Y mira lo que dice el texto griego: pero a nosotros uno Dios el Padre. Uno Dios el Padre. ¿Dónde dice que solo? ¿Dónde dice solo? ¿Dónde aparece la palabra solo? ¿Dónde dice que solo exista un Dios? En ninguna parte. Eso es una asquerosa mentira del diablo. Pero a nosotros uno Dios el Padre, fuera de quien todas cosas, y nosotros hacia adentro a Él, y uno Señor Jesús Cristo, a través de quien las todas cosas, y nosotros a través de Él. O dicho en otras palabras, leído el lenguaje castellano, lo que dijo Pablo es que para nosotros hay un Dios Padre, Él es el Dios Supremo,
No dijo que solo exista un Dios. Hay un Dios Padre de quien proceden todas las cosas. Todas cosas proceden del Padre porque fue Él quien decidió crear el universo. Por su voluntad existe y fueron creadas todas las cosas creadas evidentemente, porque hay cosas que son eternas, que nunca fueron creadas. La creación procede del Padre, Él decidió crear el universo, lo creó por medio de Jesús, del Hijo de Dios, por medio del Verbo, creó el universo. Cristo, el Verbo, fue quien ejecutó esa obra creadora procedente del Padre, ¿de acuerdo? Pero ¿qué dice? Que del Padre proceden todas las cosas. Él decidió crear. Por su voluntad existen y fueron creadas, como leemos en Apocalipsis 4, versos 10 y 11. Por la voluntad del Padre Celestial, no por la voluntad de Jesús. ¿Queda clarito? De Él proceden todas las cosas, y luego dice, y tenemos un Señor Jesucristo. Tenemos un Señor Jesucristo por medio, fíjese lo que dijo Pablo, por medio del cual son todas las cosas. Jesús es el mediador, aquel que ejecutó la obra creadora procedente del Padre. Es el mediador, la herramienta que Dios el Padre utilizó para crear el universo, ¿de acuerdo? Jesús ejecutó esa obra creadora procedente del Padre. Por lo tanto, la Biblia habla bien clarito de dos creadores, del Creador Supremo, que es el Padre, quien decidió crear todas las cosas, por su voluntad existen y fueron creadas, y el segundo creador, que es el Señor Jesucristo, el mediador, el Verbo de Dios, ¿de acuerdo? Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Vamos a otros pasajes del apóstol Pablo, donde también dijo que hay un Dios, tenemos un Dios único, y que en las versiones malas, como por ejemplo en esta, la Reina Valera del 60, lo han falsificado metiendo la palabrita solo, la palabra solo, que no existe en los textos griegos, en los manuscritos griegos, como acabo de demostrar en este pasaje de 1 Corintios 8:6. Vamos al siguiente pasaje, poned mucha atención. Aquí lo tenéis, el texto es 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5. Le dijo Pablo a Timoteo. Porque hay, que pone aquí, estoy leyendo la Reina Valera del 60, que está falsificada. Mirad cómo lo han traducido. Porque hay que pone aquí, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, claro, la gente ignorante, los falsos cristianos ignorantes, engañados por Satanás, van a estas versiones malas, como la Reina Valera, y dicen, no, mira, la Biblia enseña que solo existe un Dios, la Biblia enseña el monoteísmo, porque mira, 1 Timoteo 2:5 dijo Pablo que hay un solo Dios, un solo Dios. Evidentemente aquí cuando habla de este Dios se refiere al Padre Celestial, porque lo diferencia de Jesús, de Jesucristo, hombre, ¿lo ve? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús es el mediador, ¿de acuerdo? Diferencia a Dios del Señor Jesucristo. Pero dicen los falsos cristianos trinitarios, los monoteístas, dicen, no, la Biblia enseña que solo existe un Dios, porque aquí lo dice, 1 Timoteo 2:5. Bueno, vamos a ver cómo mienten, vamos a ver cómo este texto está falsificado de forma satánica, y como el apóstol Pablo jamás dijo esto de ninguna manera. La palabra solo no se encuentra en ningún texto griego de este pasaje. Vamos a verlo. Bueno, aquí tenéis el pasaje, lo voy a leer literalmente, la traducción literal del griego al español. Mirad, dijo Pablo, uno porque Dios uno. ¿Dónde aparece la palabra solo? ¿Dónde dice que solo existe un Dios? ¿Dónde lo dice? ¡En ninguna parte! Es una falsificación que los traductores mentirosos hicieron no solamente en la versión Reina Valera, sino en otras muchas más de la cristiandad apóstata. Metieron la palabra solo, que no está en el texto griego. Uno porque Dios uno. Claro, Dios uno, que es el Padre. También mediador de Dios y de hombres, hombre Cristo Jesús. Esta es la lectura literal del griego al español, que dicho en español, en román paladino, es porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pablo no dijo por ninguna parte que solo
exista un Dios. La palabra solo es una falsificación satánica, una interpolación, una falsificación repugnante que hicieron los traductores de esta versión que es la Reina Valera y otras más versiones, no solamente la Reina Valera está falsamente traducido, sino en otras más, sean católicas o sean protestantes. Pablo lo que dijo es que tenemos un Dios, hay un Dios Padre, hay un Dios y un mediador entre este Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre, porque Pablo enseñaba evidentemente que Cristo resucitado sigue siendo un hombre, ahí lo dice bien claro, él es un hombre celestial, un hombre inmortal, un hombre celestial, es el segundo hombre que es del cielo, ¿de acuerdo? Cristo Jesús resucitado sigue siendo un hombre, un ser humano, pero transformado, con un cuerpo glorioso, un cuerpo de carne y huesos celestial, tal como enseña bien clarito la Biblia, tal como enseñó Jesús en Lucas capítulo 24. Un cuerpo resucitado de carne y huesos, pero carne y huesos celestial. ¿De acuerdo? Un hombre, sigue siendo un hombre celestial. Aquellos que niegan que Cristo resucitado ya no es ningún hombre, ya no es ningún ser humano, sencillamente son hijos del diablo, son falsos cristianos, apóstatas de la fe, que insultan al Señor Jesús, que insultan al apóstol Pablo, diciendo que son mentirosos, cuando los mentirosos son ellos, al negar la humanidad del Señor Jesucristo resucitado. Él en el cielo sigue siendo el mediador entre Dios y los hombres, entre el Dios Padre y los seres humanos. Jesucristo, hombre, sigue por tanto siendo un hombre, repito, celestial, un hombre glorificado, un hombre inmortal. Pues hasta aquí este vídeo, no lo quiero hacer extremadamente largo. Ya hemos visto claramente como la Biblia jamás enseña la doctrina de demonios del monoteísmo, de que solo exista un Dios. Eso es una patraña, una espantosa doctrina antibíblica que la enseñan, cuidado, no solamente los falsos cristianos apóstatas, la cristiandad apóstata, sino también el judaísmo apóstata. Miles y miles de falsos rabinos judíos a lo largo de la historia han enseñado esta doctrina de demonios, esta mentira satánica de que solo existe un Dios. Ellos dicen ser monoteístas, igualito que los falsos cristianos de la cristiandad apóstata. Pues la Biblia, esa doctrina de demonios, no la enseña por ninguna parte. Al contrario, lo que enseña la Biblia es que hay muchos dioses, que es un politeísmo, eso significa el politeísmo, la creencia en la existencia de muchos dioses, que no hemos de confundir con la polilatría. La polilatría es adoración de muchos dioses. Polis, mucho, idolatría, adoración. Latría, adoración. Adoración de muchos dioses. Eso es polilatría. ¿De acuerdo? Que no hemos de confundir con el politeísmo. El politeísmo es creer que hay muchos dioses en los cielos y la tierra, tal como enseña la Biblia y que hemos estado viendo en este vídeo. Estos dioses son los hijos de Dios. Dios el Padre es el Dios de dioses y el Señor de señores. ¿De acuerdo? Como dice Deuteronomio 17. Los jueces de Israel eran dioses, el propio Moisés era un dios, es decir, era un ser poderoso. Evidentemente Moisés no era el Dios todopoderoso, no era el creador del universo, ni era un ser celestial, no. Era un ser poderoso, porque eso es lo que significa la palabra Dios. En hebreo Elohim, un ser poderoso. Moisés tenía el poder de Dios y por lo tanto era un ser poderoso, era un Dios. ¿Queda clarito? A los jueces de Israel en la Biblia también se le llama dioses, es decir, poderosos, Elohim. A los ángeles en la Biblia hay textos donde también se le llama dioses, Elohim, son hijos de Dios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la Biblia enseña claramente un politeísmo, que existen muchos más dioses, tanto en los cielos como en la tierra. Pero al mismo tiempo enseña que hay un Dios supremo, un Dios único, el más grande de todos los dioses, mencionado en la Semá hebrea. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios es único, uno es o es único, se puede traducir de las dos maneras, y se refiere únicamente al Padre Celestial. Él es el Dios único porque es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo está subordinado a este Dios Padre, a este Dios supremo. El Padre es la cabeza de Cristo, es el jefe de Cristo, como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Y el propio Jesús resucitado
en Apocalipsis 3, verso 12, por 4 veces, por 4, le llama mi Dios al Padre Celestial. Por lo tanto, si el Dios Padre es el Dios de Cristo resucitado, ¿cómo van a ser el mismo Dios? ¿Cómo el Padre y el Hijo van a ser el mismo Dios? Van a ser iguales. Si Jesús dije que es su Dios, Cristo resucitado tiene un Dios sobre él, a un Dios supremo, que es el Padre Celestial, el Dios único, el más grande de todos los dioses del universo. Esto, ya para terminar, el lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo. Enoteísmo y también monólatra. Monólatra, la monolatría, adoración de un solo Dios, porque es al único Dios que se le adora, a este Dios supremo que es el Padre Celestial. Nunca en la Biblia se adora a ningún falso Dios trino, a ninguna especie de monstruo con 3 cabezas. Ese es un falso Dios inventado por la iglesia de Satanás en la tierra, la iglesia católica romana, esta gran ramera mencionada en el Apocalipsis y que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos católicos, trinitarios católicos y también falsos cristianos evangelocos trinitarios que han rechazado esta verdad bíblica, la rechazan, la desprecian, la pisotean, la escupen, esta tremenda verdad bíblica que he expuesto en este importantísimo vídeo. Así que dale un like a este vídeo, compártelo con mucha más gente para que conozcan la verdadera doctrina, el camino, la verdadera doctrina, el verdadero conocimiento, el conocimiento real que lleva a la vida eterna, tal como se titula este nuevo canal mío de YouTube. Recordad, tengo 2 canales de YouTube, este nuevo que he abierto, donde es en donde estoy subiendo los vídeos ya no los subo en el otro canal. Ahí están todos mis vídeos publicados, pero ahora los vídeos los estoy subiendo a este nuevo canal. Así que si todavía no te has suscrito, suscríbete a este nuevo canal, dale a la campanita para que YouTube te avise cuando he publicado un nuevo vídeo y compártelo para que más gente llegue al verdadero conocimiento, al conocimiento real que lleva a la vida eterna en el reino de Dios. Un conocimiento verdadero que Jesús, esto ya lo he explicado en este vídeo, mencionó en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna, en que conozcan que el Padre, que tú, el Padre, eres el único Dios verdadero, es decir, el Dios supremo. Y el segundo conocimiento que hemos de tener es creer que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente carnal, biológico del rey David. De lo contrario no podría ser el verdadero Mesías de Israel. Creer que Jesús es el verdadero Mesías, el enviado del único Dios verdadero, es decir, el Hijo de Dios, el enviado del Dios Padre, del único Dios verdadero. Este es el conocimiento verdadero que hemos de tener si queremos adquirir en el futuro la vida eterna, esa vida eterna gloriosa en el maravilloso reino de Dios. Si usted rechaza este conocimiento, usted jamás, de los jamases, se va a poder salvar. Por mucho que diga que es cristiano, que va a misa, por mucho que diga que es evangélico, por mucho que diga que ha nacido de nuevo, predican un falso nuevo nacimiento, ustedes se van a condenar por haber rechazado este conocimiento real que lleva a la vida eterna. Os ha hablado el teólogo bíblico enoteísta Tito Martínez.